Hola niños, hoy trabajamos con el área de comunicación. El título de la actividad: compartimos un testimonio para comunicar lo que aprendimos este año. Nuestra meta es compartir un testimonio oral sobre lo que aprendimos en el 2020 en el contexto ocasionado por la pandemia. ¿Qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Que leas un testimonio y lo relaciones con tus experiencias personales. Que planifiques el testimonio siguiendo las indicaciones de un testimonio oral. Que respetes la estructura del testimonio oral. Que expreses tus ideas con claridad y de forma pausada, empleando una adecuada pronunciación y entonación. Por eso, tenemos que recordar qué es un testimonio. Un testimonio es el relato de un hecho a partir de una experiencia personal. Puede ser oral o puede ser escrito. Escrito como en las autobiografías o los diarios personales. El testimonio tiene las siguientes características. Se relata en primera persona. Eso quiere decir que quien habla o escribe es la persona que vivió el hecho. Además, se relatan únicamente hechos reales. Si fueran hechos imaginarios, ya no sería un testimonio. El que relata en primera persona cuenta sus experiencias vividas, sus propias experiencias. Es el protagonista de su propia historia y se refiere a sí mismo. El texto que vamos a leer es un ejemplo de testimonio. Testimonio de Joel. Hola a todas y todos. Mi nombre es Joel y vivo en Ica. Tanto mi familia como yo tuvimos que hacer muchos cambios en nuestra convivencia para enfrentar los retos de este año. Les quiero contar que durante la pandemia aprendí que en la familia debemos ayudarnos unos a otros. He pasado más tiempo que nunca con mi hermano mayor y él me ha enseñado muchas cosas, por ejemplo a limpiar, a preparar queques y a dibujar caricaturas. Ahora que podemos salir al menos unos momentos a la calle, me está enseñando a manejar bicicleta en los lugares más seguros de mi comunidad. Yo ya sabía las reglas de tránsito, pero este año aprendí a cuidarme y cuidar a los demás al manejar para evitar el contagio por la pandemia. Utilicé adecuadamente la mascarilla y prioricé mi aseo personal. Me siento muy agradecido por tener un hermano tan bueno y otros familiares que me acompañan a practicar ejercicios para mantener una vida saludable. También quiero agradecer a mi profesora Susana, pues mediante sus aprendizajes pude superar los retos que se me presentaron durante este año tan complicado. Te habrás dado cuenta que el testimonio está escrito en primera persona. Joel es quien narra los hechos que él mismo ha vivido, porque son parte de sus experiencias. Él aprendió a afrontar una situación adversa como la pandemia. Entre otras acciones, utilizó la mascarilla de forma adecuada y el aseo personal. ¿Crees que solo su hermano contribuyó a forjar ese comportamiento en Joel? Y en tu caso, ¿quién o quiénes contribuyeron? A lo largo de este año tú también has adquirido muchos aprendizajes, hábitos saludables, una manera adecuada de relacionarte a raíz de la pandemia, etc. Y de ello fueron parte tus familiares y otras personas cercanas. De acuerdo a lo que has conocido hasta el momento, ¿qué debemos tener en cuenta para narrar un testimonio? Lee este esquema y te darás cuenta. Lo primero que tienes que tener en cuenta es elegir el tema. Ya lo tienes. Darás tu testimonio sobre lo que aprendiste este año 2020 en el contexto ocasionado por la pandemia. Luego vas a definir el contenido. Y también ya sabes qué es lo que vas a escribir. Vas a responder qué aprendiste, cómo aprendiste, qué dificultades tuviste, cómo pudiste superar esas dificultades y quiénes te ayudaron. Y luego vas a ordenar los hechos en inicio, nudo y desenlace, porque el testimonio es un texto narrativo. Ahora vamos a profundizar en las experiencias que hemos vivido en Aprendo en Casa.
Responde estas preguntas para poder definir el contenido de tu testimonio. ¿Qué aprendiste? En mi caso, aprendí a cuidar mi salud para no contagiarme del COVID-19. Aprendí a controlar mis emociones con estrategias divertidas. Aprendí a respetar el espacio personal de los demás y hacer respetar mi propio espacio personal. También aprendí a identificar las costumbres y tradiciones ancestrales que nos sirven para tener una mejor calidad de vida. También aprendí a resolver problemas matemáticos utilizando material concreto, a valorar la importancia de la igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres libres de ideas preconcebidas, a elaborar un plan de vida saludable, a evaluar mis propios aprendizajes, etc. ¿Cómo aprendí? Aprendí leyendo, elaborando carteles, elaborando afiches, haciendo collage, utilizando material concreto, observando videos, resolviendo problemas matemáticos, consultando con mis familiares y profesora, etc. ¿Qué dificultades tuve? En ocasiones era difícil entender las actividades. ¿Y cómo pude superar esas dificultades? Consulté con mis familiares, también con mi maestra. Observé videos, consulté información confiable y otras cosas más. ¿Quiénes me ayudaron? Mis familiares y mi profesora. Estas respuestas son solamente ideas. Tú puedes ampliarlas, mejorarlas o cambiarlas. Como el testimonio es un texto narrativo, tienes que considerar su estructura, el inicio, el nudo y el desenlace. Como va a ser un testimonio oral, en el inicio tienes que presentarte. También tienes que mencionar los retos que afrontaste y dónde y cuándo sucedieron. Luego, en el nudo, tienes que brindar las respuestas a las interrogantes que hemos respondido. Empieza explicando qué sucedió, quiénes participaron y cómo te sentiste. Y para el desenlace, menciona cómo terminaron los hechos y expresa algunas palabras de agradecimiento. A fin de elaborar un testimonio, sea oral o escrito, es muy importante respetar el orden cronológico de los hechos, expresar opiniones, expresar intereses y tus preocupaciones. Toma como ejemplo el testimonio de Joel. Ahora llegó el momento de cumplir la meta del día. Escribe tu testimonio para que luego puedas grabarlo en un audio y compartirlo con quienes tú desees. Este testimonio no tiene que ser ni tan corto ni tan largo. Tienes que poner énfasis cuando lo vas a decir y hacerlo con palabras claras y sencillas para que todos te puedan entender. Este es un ejemplo que te doy. ¿Cómo están, amigos y amigas? Mi nombre es Esther y soy de Huancayo. Les cuento que aprender desde mi casa me pareció una experiencia interesante. Aprendí cosas divertidas como presentar una coreografía, elaborar carteles, preparar germinados, hacer crecer una planta en agua, resolver problemas matemáticos utilizando materiales concretos, etc. Lo que más me ha gustado es hacer mi plan de vida saludable. En mi plan he incluido el consumo de alimentos saludables, evitando lo mejor posible los procesados y ultraprocesados. También he incluido la práctica de actividades físicas diarias. Por eso, ahora tenemos que hacer ejercicios con mis hermanos y con mis padres. Todos los días hacemos caminatas, jugamos vóley respetando nuestro espacio personal y también vamos al campo a cultivar los sembríos. A veces tuve dificultades al desarrollar las actividades de Aprendo en Casa, pero consultando con mis familiares y mi maestra, leyendo información de fuentes confiables y viendo videos de YouTube, pude vencer esas dificultades. Estoy muy agradecida con mis padres y mis hermanos porque me ayudaron a cumplir todos los días con mis actividades. También agradezco a mi profesora, porque cuando tenía dudas, consulté con ella y muy amablemente siempre me ha respondido y ha absuelto mis dudas. Para la grabación de tu testimonio, habla de manera pausada, pronuncia las palabras con claridad y varía la entonación para enfatizar determinados mensajes. Repite el testimonio varias veces
hasta tener una versión nítida y audible. Luego, comparte el audio con tus familiares, con tus compañeras, con tus compañeros y obviamente con tu profesora. Recuerda que has elaborado este testimonio oral para compartir lo que aprendiste en el 2020 durante la pandemia. Luego, tienes que evaluar tu trabajo con estos criterios. ¿Leíste el testimonio de Joel? ¿Lo relacionaste con tus experiencias personales? ¿Planificaste tu testimonio oral? ¿Seguiste las indicaciones para elaborar tu testimonio? ¿Respetaste la estructura del testimonio oral? ¿Expresaste tus ideas con claridad y de forma pausada? ¿Empleaste una adecuada pronunciación y entonación? Por último, reflexiona y responde. ¿Cómo te sentiste al desarrollar esta actividad? ¿Con qué recuerdos te quedas del 2020? ¿Qué expresión o idea escribirías como resultado de tu experiencia escolar durante este año?